Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 14 de mayo, esta es la clase 14 de fenómenos colectivos en sólidos. La clase pasada vimos Chilium Model, el análisis de la interacción coulombiana, la corrección, la primer orden de la energía, del estado fundamental, y ahí nos encontramos con la energía de intercambio, exchange energy. Y analizamos un poco de los resultados del Chilium Model y comentamos sobre la hipótesis del cristal de Wigner. Y en esta clase vemos operador densidad de carga, ecuación del movimiento del operador densidad y la aproximación RPA o Random Phase Approximation. Con un breve repaso, ya tuvimos tuvimos varias clases estudiando el Chilium Model y la vez pasada ya llegamos a los resultados deseados, siguiendo una sección sobre todo del Fetter y Balista. Y vimos la energía del estado fundamental del Chilium Model, la energía por partícula, que es buena en el límite de RS tendiendo a cero, o sea, alta densidad, donde la energía cinética domina sobre la energía potencial. Entonces acá vimos un término de energía cinética que ya habíamos obtenido al principio del curso, y ahora lo que pudimos hacer es agregarle este término de energía coulombiana, que es la energía de intercambio. Todos los demás, estos puntos suspensivos, es lo que no se sabe y se llama energía de correlación, y para eso uno, bueno, tiene que usar otras técnicas, tiene que usar funciones de Green, diagramas, para seguir perfeccionando el cálculo. Ahora, esta función, esta energía en función de RS, está acá graficada, y tiene un mínimo que correspondería al punto más estable del sistema. Bueno, y da bastante bien, se parece, la densidad esa de equilibrio se parece a la de un metal, y la energía de ligadura por electrón también. Da más o menos bien. Comentamos que la energía coulombiana, entonces electrón-electrón a primer orden, tiene dos términos. El término directo corresponde a Q igual a 0, pero lo borramos porque se canceló con la energía de interacción del background consigo mismo y de los electrones con el background. Y entonces queda como primer término el término de intercambio, que es negativo. O sea, este sería muy positivo y el de intercambio es una corrección negativa. Lo podemos pensar como que el exchange de Pauli, el principio de exclusión de Pauli, lo que hace es, de alguna forma, distanciar los electrones que tienen igual spin, porque si ya tienen igual spin no pueden estar en la misma posición. Eso crea una zona de exclusión que se llama exchange hole, el hueco del intercambio. Y entonces es como si los electrones estuvieran un poquito más distanciados, entonces eso es una contribución negativa a la energía coulombiana. Este es un cálculo que se puede hacer y ahora les comento un poco más de eso. Bueno, ese fue el repaso. Ahora el siguiente tema es plasmones. Y ya nos vamos a poner a trabajar con el libro de Haull y Koch, acá lo copié, ya van por la cuarta edición. Teoría cuántica de las propiedades ópticas y electrónicas de semiconductores. Yo conocí este libro cuando terminaba el doctorado y me gustó mucho el libro y fue uno de los motivos por los cuales
pedí un postdoctorado al profesor Hauck en Frankfurt. Y bueno, por suerte se concretó y pasé unos 2 años en Frankfurt trabajando con Hauck y su equipo, sobre todo él en esa época estaba como escribiendo otros libros y estaba en el piso de arriba con sus cosas. Pero bueno, este era un poquito un libro de cabecera en esa época. Y hay otro más avanzado, eh, que es de Hauck y Antipeka y Ajo, que trata temáticas similares, pero con técnicas teóricas más avanzadas, como son las funciones de Green de no equilibrio. Así que si les gusta este libro, pueden chusmear el otro también. Bueno, entonces en este libro, el capítulo 7 corresponde más o menos a lo que estuvimos viendo en las últimas semanas. El gas, el hamiltoniano del gas de electrones en 2 dimensiones, en 3D, en 2D, en quantum wells, y acá ya estaríamos en el ejercicio que tenemos para hoy, para estos días. O sea, si quieren mirar el capítulo 7, vendría bien, sería como un repaso y además con notación un poco diferente, como comentaba el otro día Marcelo, que creo que él lo estuvo mirando de acá y era un poquito distinto. Igual ahora voy a sacar un par de cosas de este capítulo antes de entrar en el 8, que es el objetivo de las próximas clases. Entonces, el capítulo 8 es plasmones y apantallamiento del plasma. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar este capítulo 8. Vamos a ver, por ahí hacemos todo prácticamente. Y de nuevo, este libro yo lo colgué en la página web, todavía está ahí si lo quieren bajar. Bueno, empecemos con las cuentas de hoy. Hoy es bastante matemático todo. Hay un operador que es importante y todavía no lo trabajamos mucho, que es la densidad de carga de los electrones. Rho, la E es por electrones en la posición R. Entonces, esta es la carga del electrón menos, y acá tenemos una delta que pica en RI, y RI es la posición de cada electrón, sumamos I de 1 hasta N. Esto en primera cuantización, o clásicamente. Acá podemos tomar la transformada de Fourier, esta es una función de R nomás, así que puedo tomar su transformada de Fourier y sacar ρ de E y Q. Acá tengo las expresiones para la transformada de Fourier que nos da ahí Javi. Y no me detengo, se los dejo como ejercicio, verificar el pasaje de acá hasta acá con estas dos expresiones. Por ahí lo ponemos en la guía. Pero a ver, básicamente tratemos de recordar. En lo espacial tengo deltas, eso es fácil, que pican en la posición. Y en Q tengo, para cada partícula, sumo una exponencial con Q y con la posición del electrón. Bueno, esa es la nueva cantidad que vamos a trabajar. Ahora nos pasamos a segunda cuantización. Entonces tenemos el operador, densidad de carga de electrones. Un ρ sombrero, que es proporcional a la densidad de partículas, al n sombrero, que ya conocemos, ¿no? Que era el número de ocupación. Lo habíamos visto como número de ocupación de los orbitales. Ahora lo vemos un poco como número de ocupación de la posición R. O estoy pensando en una base
partícula única, que serían deltas de la posición. Entonces sería la ocupación de la delta correspondiente a R. Y bueno, y para que sea densidad de carga, lo multiplico de nuevo acá por la carga del electrón. Acá hay un paso importante que lo estoy dando acá un poquito sin anestesia, pero creo que se entiende intuitivamente. La ocupación, ¿no? Decíamos el NDR, estaría dado por, como hacemos siempre, un operador de destrucción y seguido del operador de creación en el mismo orbital. Y eso es lo que tengo escrito acá. Tengo el operador de este operador psi sombrero, es un operador de campo, se llama. Y lo que hace es destruir una partícula en este punto R. Y también le ponemos el índice de spin. ¿En qué spin crea o destruye? Entonces, destruyo en R con spin S y creo en el mismo lugar. Y eso me cuenta la ocupación de ese estado. Acá sumamos sobre el spin porque lo que me interesa particularmente es la ocupación en R, independientemente de si es spin up o spin down. Entonces, podría haber definido un NR sub S, sería esto de acá adentro. Pero ahora me defino el N de R y entonces sumo sobre spin. Entonces, estos son nuevos actores que estamos introduciendo acá, se llaman operadores de campo, crean y destruyen una partícula en posición R spin S. Bueno, acá repetí la fórmula. Estos operadores de campo, bueno, se entiende la definición, creo que es intuitiva, pero todavía no los introdujimos de una forma formal. Habría que hacer un trabajo, pero yo que estoy eligiendo un camino más o menos económico. Y, a ver, digo lo siguiente. Se puede ver que este operador de campo está dado por lo siguiente. Entonces, el operador de campo de destrucción lo escribo como una combinación lineal de estos operadores de destrucción que destruyen en la onda plana con K y S. Entonces, suma sobre todo K. Y cada operador de destrucción tiene este peso, E a la IKR. En el curso de Menibadi esto lo dimos con más detenimiento. Simplemente lo que pasa es que cuando uno cambia de base de partícula única, cambia de unos operadores de creación y destrucción a otros, ¿no? Entonces hay una fórmula para pasar de una base a otra en los orbitales y muy análogamente se pasa de los operadores de destrucción de un tipo al otro, ¿no? Esto es básicamente un cambio de base. Acá me paso de las ondas planas asociadas al K y al S a la posición, a las deltas de posición. Bueno, entonces aceptamos esto, si podemos escribir el operador de campo en función de estos operadores. Tomando el complejo, el adjunto, tenemos si S en R, daga. Y simplemente dagueamos esto de acá, entonces tengo A, daga. Le cambio el K porque ahora los voy a meter juntos, pues ya lo tengo preparado así. Y acá tengo que conjugar la exponencial compleja, y a la menos i k prima r. O sea, lo mismo que acá, pero conjugado. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer ahora? A ver, díganme. ¿Se les ocurre? Yo acá tenía la densidad. Con Meter esas expresiones en la densidad. Bien, exacto.
Entonces meto el psi s acá, el psi daga, y me queda esto. ¿Está bien? A ver, el dagueado está a la izquierda, entonces me queda el a daga de k' a la izquierda, a de k, y las exponenciales. Voy a la ik escalar r, viene aquí, y con el menos el k'. Sí, bueno, me estoy pasando ya al espacio momento. Tengo el operador densidad nr expresado en función de operadores de creación y destrucción con momento definido. Ahora, haciendo la transformada de Fourier de esta expresión, que ahora la voy a hacer, se llega a lo siguiente. El ρ de los electrones, componente Q, sería, o asociado a vector de onda Q, me queda como, bueno, suma sobre K y el spin de un a daga con K menos Q. Y acá, K. Bueno, esto entonces lo vamos a usar después. Pero como ejercicio yo me lo hice acá en detalle y a ver si me tienen paciencia lo leemos de acá. O sea, ¿cuál es la idea? Entonces partimos de acá, de este ρ de R, escrito así, y quiero hacer la transformada de Fourier y llegar a ρ de Q. Veamos. Ρ de Q es, por definición, ¿no?, de antitransformada. Tengo ρ de R y a la menos integral sobre el espacio. Ahora, el ρ en R lo tengo. Es esta expresión con las dos sumas que tenía recién y tiene esta exponencial. Bueno, acá quiero meter la integral sobre R lo más posible para que ataque las partes que tienen R. Entonces sale acá la constante, sale la suma, salen los operadores y me queda integral en R de esto. Pero ahora, si hago un pasito más que no lo tengo escrito y combino estas dos exponenciales, me quedaría e a la i k menos k' menos q escalar e. Y esto ya lo vimos, ¿no?, un par de veces. Me da la delta k menos k' igual a q, ¿no?, que pica ahí. Bueno, entonces me salió una delta para k y k', que los tengo acá en la suma. Lo doy vuelta, acá lo doy vuelta un cachito. K menos k' igual a q, o lo pongo k menos q igual a k', para actuar sobre este k', y entonces ahí me queda, hago la suma sobre k', y entonces me queda especializado en k menos q. Y listo, esa es la expresión que tenía en la página anterior. Bueno, esta es la fórmula 724 del cálculo. O sea, estoy en el capítulo 7, el capítulo previo. Porque él usa este operador de densidad para expresar la interacción. O sea, en ese sentido, por ahí vale la pena mirarlo. Es un poquito distinto al modo en que escribimos nosotros las cosas. Bueno, hasta ahí creo que está bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahora empezamos a ver excitaciones colectivas del gas de electrones. Primero veamos qué queremos decir con excitación de partícula única.
como opuesto a colectivas, ¿no? En el gas de electrones sin interacción, las excitaciones elementales son del tipo partícula única. O sea, vengamos acá al gráfico. Este era el ground state del gas de electrones sin interacciones, ¿no? La esfera de Fermi llena hasta el K de Fermi. Es el estado fundamental. Ahora, el gas de electrones tiene, bueno, infinidad de otros autoestados del hamiltoniano, donde hay muchos electrones excitados que se salieron de la esfera de Fermi, etc. Pero una excitación elemental, podríamos llamar, es tomar un electrón de dentro de la esfera y lo ponemos afuera de la esfera. Entonces esto ya tiene más energía que el estado fundamental, claramente, ¿no? Porque la energía va como K cuadrado, entonces acá gané energía al sacar esta partícula. Entonces este es un posible estado excitado, una posible excitación elemental de partícula única. Crear un hueco y poner el electrón afuera de la esfera de Fermi. Estas en inglés las llamaremos single particle excitations. Estas están siempre in the back of our minds, ¿no? Siempre son lo más básico que podemos pensar como estado excitado del gas de electrones. Y lo que vamos a querer es encontrar otro tipo de excitaciones que tengan que ver con la interacción coulombiana. O sea, que me den autoestados del hamiltoniano con interacciones. Ese es el desafío que tenemos por delante. Porque, de nuevo, estos son autoestados del H0, no son autoestados del H con interacciones. Bueno, y ahora sí estudiamos excitaciones colectivas de la densidad de carga de gas de electrones llamados plasmones. Para eso estudiamos la dinámica de las fluctuaciones de carga. O sea, vamos a ver qué pasa cuando la carga deja de ser uniforme, que ese es el estado fundamental, y vamos a estudiar cómo evoluciona y si se sostienen posibles fluctuaciones en la carga. Bueno, para esto consideremos el valor de expectación del operador densidad de carga. A ver, acá estamos dando un pasito más, ¿no? Antes teníamos esta expresión sin los corchetes. Teníamos el operador ρ, componente Q, como suma sobre K y S, y esta combinación, si se acuerdan, la que demostramos recién. Ahora lo que hago es pensar en, voy a dejar que esto evolucione en el tiempo, pero lo que hago es tomar el valor medio en el estado inicial. Esa es mi idea. Entonces esos corchetes son valor medio sobre el ground state inicial, o puedo estar pensando también en un promedio como los que se hacen en mecánica estadística de equilibrio térmico. Bueno, y en este análisis entonces vamos a mirar la componente de Fourier Q del operador de densidad o de la densidad. Si el sistema estuviera en equilibrio, esto que tenemos acá sería 0 para todo Q, no nulo. O sea, Q nulo es la componente de Fourier que corresponde a algo uniforme, sin variación, ¿no? Longitud de onda infinita. Pero cualquier otra longitud de onda
En, en principio, en equilibrio no está presente. En equilibrio el sistema es uniforme. Entonces, vamos a estudiar cómo estas cosas dejan de ser cero, básicamente, para Q no nulo. Cuando hay fluctuaciones que son sostenibles en ese sistema. Bueno, simplificamos un poquito la notación. Le sacamos el sombrero al ρ y le sacamos la E de electrones. Bueno, y acá empieza el trabajo importante. Yo quiero estudiar cómo evoluciona esa cantidad en el tiempo. Quiero estudiar cómo evoluciona esto en el tiempo. Entonces, fíjense, tengo suma, tengo valor medio, pero el corazón de la expresión es esta combinación de un operador de creación en K menos Q y uno de destrucción en K. Entonces, lo que voy a hacer es estudiar la ecuación de movimiento de esta combinación de dos operadores. Vengo acá. Entonces, derivada con respecto al tiempo de esta combinación de operadores, A daga A con esos Ks. ¿Qué es esto? Bueno, acá doy otro salto, que espero que sea aceptable, y es que esto responde a la ecuación de movimiento de Heisenberg, que es una ecuación de movimiento que se obtiene en la representación de Heisenberg. O sea, como saben, en la representación de Heisenberg, el estado no evoluciona, es siempre igual al estado inicial, y los que evolucionan, los que tienen toda la información nueva, son los operadores. Entonces, en el promedio ese del que hablamos recién, el bracket corresponde al estado inicial, que no cambia, y me entretengo estudiando la variación de los operadores. Bueno, y la ecuación de Heisenberg, acá ya pasamos el IH barra a la derecha, tiene el conmutador del hamiltoniano con el operador. Entonces necesito el hamiltoniano. Bueno, el hamiltoniano es el del gas de electrones que estuvimos trabajando y terminamos de obtener la vez pasada o la anterior, y tiene, bueno, la energía cinética, donde esta es la energía que va como un K cuadrado, y la energía coulombiana, que la trabajamos, ¿no? Acá, K', y acá creación, K' más Q, K menos Q. Suma sobre K', K' y suma sobre Q, pero sin tocar el Q igual a 0 porque el potencial diverge en Q igual a 0 y ya nos encargamos de eso. Bueno, entonces acá viene un poco de trabajo de conmutadores. ¿Está bien? ¿Qué tenemos que hacer? Tengo que meter el hamiltoniano acá y calcular el conmutador de este término y de este término con este operador, cuya evolución quiero averiguar. A ver, miremoslo un poquito más en detalle. El término de energía cinética. Entonces sería esto, que lo metemos ahí. Entonces le cambio el nombrecito K, lo llamo K' para que no se me choque con este otro K. Entonces, suma sobre K', energía K',
Acá la combinación de estos dos. Y conmutador con el, el- el que viene del operador de densidad. Bueno, acá hay un trabajo hecho en el medio, que lo voy a poner como ejercicio, y se llega a esta expresión, donde afortunadamente acá al final lo que aparece es el mismo operador cuya evolución estoy buscando. Lo cual ya es muy prometedor porque entonces en el lado izquierdo tengo su derivada y en el lado derecho el mismo. Entonces ya me queda una linda ecuación de primer orden para este operador. Acá aparecieron estas epsilon sub k menos q y sub k, que son nada más las energías de partícula única divididas por h barra. O sea, estas son frecuencias. Se les podría haber puesto un omega, pero bueno, Hauck usa esta notación. Estas son frecuencias asociadas a los niveles de partícula única. Entonces, epsilon k menos q sería el epsilon de este vector de onda módulo, solo depende del cuadrado del módulo, dividido h bar. Bueno, ya solo con esta ecuación de movimiento uno puede jugar un poco. Pero ahora estamos tratando de avanzar para incluir la interacción. Y aquí vamos. Primer término de la interacción. Bueno, perdón. Acá vamos. Entonces, es complicado cuando quiero volver atrás. Entonces, perdón, decíamos, ahora ponemos todo el término de interacciones acá. Y tengo que hacer el conmutador con eso. Entonces, el término de interacción coulombiana es así. Yo acá le puse explícitamente sobre qué hay que sumar. O sea, de nuevo, para que no se repitan los índices, se ponen nuevos índices que es mudos, que se suman. A', P' y P. A', P', acá el P sería el intercambiado, ¿no? P' más P y K' menos P. Bueno, esto, como saben, ya tiene un poco de fea pinta, porque acá hay un conmutador, un grupito de 4 operadores con este grupito de 2 operadores. Y bueno, hay que trabajarlo. Entonces esta igualdad también la voy a poner en un ejercicio. Y como ven, esto es aplicación directa de esos ejercicios que hicimos de operadores, de conmutadores de 2 con 2 o de 4 con 2. Bueno, entonces acá hicimos este conmutador y fíjense que me quedan términos que tienen 4 operadores, no 6, como saldría inmediatamente de acá, ¿no? Eso es gracias a esa identidad que probamos en un ejercicio. Bueno, me quedan grupitos de 4, pero igual es un poco feo todavía. Lo que podemos demostrar cambiando P lo ponemos como menos P, eso no hay problema porque acá P se suma para positivo y negativo, así que
puedo dar vuelta. Y después b de menos p es igual a b de p, acá. Entonces, haciendo ese cambio y jugando un poco con esto, entonces, hay que cambiar p por menos p. Esto no pretendo que lo vean así de una, pero no es muy difícil. Y después, jugando un poco con los nombres, se puede mostrar lo siguiente, y es que los dos amarillos son lo mismo, y los dos naranjas son iguales también. Entonces, esto yo creo que va a ir a otro ejercicio también. Ups. Bueno, entonces de 4 términos tengo 2, y esto me queda así. Juntando todos los términos y tomando el valor medio sobre el estado inicial o la distribución inicial, obtenemos la ecuación de movimiento para este par de operadores. Entonces, esta es la parte de energía cinética proporcional a la misma cantidad, con esta resta de energías y una I. Y después el término coulombiano, eh, suma sobre P' y P, y 2 términos. Valor medio de este grupito de 4 operadores, y acá valor medio de este otro grupito. Por ahí me ayudaría a escuchar alguna palabra de aliento de que vamos bien hasta acá. Sí, sí, obvio quedan en el medio demostrar esas igualdades, pero bueno, es obvio. Pero la idea va bien, por lo menos yo la voy siguiendo. Bueno, Yo necesito mirarlo en calma. bueno, gracias. Bueno, o sea, estamos avanzando bien en obtener esta derivada con respecto al tiempo de este, ya no es un operador, es un número, porque hemos tomado el valor medio. Lo único es que acá vemos que se van generando cosas un poco complicadas, ¿no? Este término está todo bien porque me involucra la misma función que quiero evolucionar, pero acá me aparecen cantidades nuevas que tienen pinta complicada porque todo lo que depende de 4 operadores ya es difícil. Bueno, entonces recordar que estamos interesados en esto, valor medio de ρ componente Q, que es valor medio de esta combinación, y sumada sobre K. O sea, acá todavía lo tengo hecho para un solo K. Después voy a tener que sumar sobre K. Tendríamos que resolver esta ecuación 8,8 y sumar sobre K. Ahora, ¿es posible resolver 8,8? Pregunta. Miremoslo un poco. Para calcular la derivada en el left hand side, en el lado izquierdo, del lado de la mano izquierda, como se dicen en inglés, ¿no? Para calcular esta derivada a un dado tiempo, esto es igual al lado derecho. Se necesita saber el right hand side, el lado derecho, en cada tiempo. Pero nosotros no lo conocemos. En principio conocemos el right hand side a t igual a 0. Porque conocemos el estado a t igual a 0. Pero después no.
Entonces necesitaríamos ecuaciones de movimiento de los términos con 4 operadores. O sea, necesitamos evolucionar estos en paralelo para meter la cantidad acá a dado tiempo y así calcular la derivada de este y seguir avanzando en su evolución temporal. Entonces necesitamos ecuaciones de movimiento de los términos con 4 operadores, que son de la forma adaga, adaga, a. Ahora, eso lo podríamos plantear. Puedo agarrar y escribir la ecuación de Heisenberg de movimiento para este grupito de 4 operadores, ¿no? Conmutador con el hamiltoniano, y hago un trabajo que ahora ya va a ser bastante feo, y obtengo un lado derecho y así obtengo su ecuación de movimiento. Pero lo que ya podemos adivinar es que entonces la derivada temporal de 4, va a depender de términos análogos pero con 6 operadores. 3 de creación y 3 de destrucción. Siempre va aumentando un par de operadores. Entonces se genera una jerarquía infinita de ecuaciones. Y en principio lo podemos plantear si tenemos mucha paciencia y somos buenos calculando los conmutadores, pero la realidad es que no se hace, no se puede hacer, no conduce a nada. Y eventualmente si tomamos ese camino habría que truncar. Si tuviéramos computadoras muy poderosas, podríamos decir, ok, estudio estas, por ejemplo, y escribo su ecuación de evolución, y después veo alguna forma de eliminar estas o reducirlas y hacerlas más chicas. Pero siempre en la práctica hay que truncar la jerarquía de ecuaciones. Esto es algo que yo recuerdo que lo vimos en algo similar, ¿no? Vimos en mecánica estadística. Bueno, entonces estamos medio en el horno, para decirlo científicamente. Entonces lo que vamos a hacer es una aproximación que se llama Random Phase Approximation, RPA, que consiste en lo siguiente. La aproximación es, nos vamos a quedar con términos de solo 2 operadores. Y entonces lo que hay que hacer es partir, cortar, ¿no? Factorizar los términos que tienen 4 operadores. Estos los voy a procesar un poco y los voy a simplificar. Estos dos que están aquí. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de expresarlos en función de estas dos combinaciones del adaga K menos Q acá, que es la que estoy evolucionando, y también voy a permitir que entre esta AK daga acá, valor medio, que no es otra cosa que la función de distribución de los fermiones, la ocupación del estado K. En equilibrio a temperatura T es la distribución de Fermi. Acá es algo más genérico y se reduce a eso en la situación de equilibrio. ¿Está bien? Entonces el programa es sustituir estos dos grandes por algunas combinaciones que involucren solo esto. Bueno, veamos cómo hacerlo. Acá va a parecer arbitrario un poco porque simplemente hay que achar y cortar y tirar cosas. Entonces veamos el primer término, T1, viene de este amarillo. Y H barra de T suma P
P' completo el P distinto del 0 porque acá tengo el B de P, no puedo, esto si lo iremos siguiendo con cuidado, vemos que está esta condición, P distinto del 0. Bueno, ¿qué hacemos? En la suma sobre P, nos quedamos con el término P igual a menos Q nada más. O sea, acá yo tenía una suma, pero me quedo con un solo término. Eso ya es una simplificación bastante fuerte, ¿no? Entonces, tenemos P igual a menos Q. A ver, miremos un cachito. A daga P' menos Q. Si viene acá. Acá aparece P. Es K menos Q menos P. Si P es menos Q, todo esto se va. Entonces ahí me queda A daga K. Pues acá y acá no aparece P. Así que eso queda igual. Bueno, este es el primer hachazo entonces. La suma sobre P la simplificamos enormemente y me quedo con un solo término. Ahora muevo el A sub K 2 veces para la izquierda. Eso yo lo hice en el papel, es bastante sencillo. Entonces a este lo corremos para acá. O sea, la idea es juntarlo donde se pueda con este acá daga. Entonces, ahí me queda juntito los dos a sub K. Y se acuerdan que cuando uno anticonmuta un dagueado con un no daga, eso anticonmuta a una delta. En este caso es la delta del K y el P' menos Q. O sea, me sale esta delta cuando estos dos se tienen que conmutar. Pero bueno, entonces es aplicar las reglas de anticonmutación 2 veces y llego a esta expresión. Entonces acá es donde pego el segundo hachazo. Voy a factorizar este valor medio de un conjunto de 4 operadores. Le voy a meter acá en el medio el valor medio de nuevo, ¿no? Como que voy a hacer así. Corto y a cambio de hacer el valor medio de un grupo de 4 operadores, hago el valor medio de pares y multiplico esas cosas. Lo cual es, por supuesto, una aproximación. Bueno, entonces veamos cómo queda. Acá la suma sobre P', una suma sobre P', la elimino con esta delta. Cuando tenía P', me queda K más Q. Ahí. O sea, esto
Salió fácil porque tengo una delta. Después, acá entonces me quedó un producto, decíamos, y el primer término es acá, acá, que como decíamos es la función de distribución o ocupación del orbital K. Entonces ese sale de la suma sobre P', entonces dejo la suma y se aplica en este par de operadores. Pero esto ya es una linda combinación porque se parece o es igual al operador que estamos evolucionando. Así que ya estamos llegando a destino. Perdón, Pablo, una Sí, pregunta. Lo del random phase es porque pasás de una suma coherente a una donde factorizaste y dejan de ser coherentes los términos o algo así. sí, algo así. Es un nombre como el de segunda cuantización, es medio vago, es muy tradicional. eh, No eh, digo, si suponte que esto fueran ondas, le estaría sacando la posibilidad de interferencia o algo así. sí, sí, exacto. Donde hay sumas sobre K y K' y hay una exponencial que depende de E a la I, K menos K' por R, lo que uno hace ahí es decir, bueno, los términos donde K y K' son distintos tienen su longitud de onda, su fase, y medio que se van a cancelar entre sí. Entonces, en ese lugar, Mm, uno se queda solo con los términos diagonales, digamos, de K igual a K', que son los que aportan, ok. ¿no? Los que aportan más. Ujú. Eh, por ahí la vez que viene lo escribimos más en detalle ese argumento. Está bien. Pero sí, tiene que ver con eso, ¿no? Al tirar acá, al tirar una suma y al factorizar, estamos haciendo lo que vos decís, de tirar cosas que interfieren, suponer como que son fases aleatorias y que al final se van a cancelar. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos dos términos en Coulomb? El segundo, bueno, hay que hacer lo mismo, no me voy a detener mucho, pero en la suma sobre P, esta, nos quedamos con el término P igual a Q, después movemos el lazo K, bueno, acá se llama el AP', hacia la izquierda, movemos este para allá, este no lo chequeé, el otro sí, y llegamos a esta expresión. De nuevo, una sencilla con una delta en los momentos y algo con dos operadores y otra con cuatro operadores. De nuevo, factorizamos acá el de 4. Me sale una función de distribución con índice K menos Q, ¿no? Por estos dos operadores. Estos dos vienen acá. La delta K' elimina el P' acá. Se elimina. Entonces me queda esto deseado, digamos. Y lo único, lo más difícil, pero igual bueno, es esto. Con dos operadores como queremos tener. Bueno, juntando todos los términos,
Esto conviene hacerlo, ¿no? Con papel y lápiz, pero ya más o menos nos vamos familiarizando con los distintos términos. Estamos calculando esta derivada del par de operadores. Nos queda este término de energía cinética con el mismo operador acá. Y la parte coulombiana con los dos hachazos que le dimos de RPA, sale lo siguiente. Esta suma fue la misma en el término 1 y el término 2. Así que la tengo acá, factor común, y después me quedaron estas funciones de distribución, fk menos fk menos p. Bueno, y creo que eso es todo. Perdón, bueno, un cachito. ¿Está bien? Este ya es el resultado en el que iba a parar por hoy. Llegué a la ecuación de movimiento para este par de operadores que después voy a meter en una suma sobre K para calcular el operador densidad. Y ya lo tengo en forma cerrada, si se quiere, porque esto es un conjunto, son unas ecuaciones diferenciales que al menos las puedo plantear como un sistema cerrado, donde tengo el índice, ¿no? Tengo estos índices K. Para meterlo en la computadora, tendría que agarrar esta etiqueta K, discretizarla, es decir, pongo, bueno, 100 puntos en cada componente de K. Fíjense que eso ya es un montón porque K vector implicaría 1.000.000 de puntos. Y entonces planteo ecuaciones para todas las componentes de este operador. Es algo que podría meter en la computadora y sacar la evolución temporal de esta cantidad. No es tan fácil de hacer. No tiene ninguna solución analítica esto, ¿no? No, lo que vamos a... En las próximas clases vamos a ir a casos límites, ¿no? Donde podemos analizar un poco más. Y bueno, en la próxima clase vamos a avanzar también sobre esta expresión. Pero así en general, no, ya es bastante complicado. Y no nos sale. Bueno, entonces en resumen, introdujimos el operador densidad de carga, su transformada de Fourier, y planteamos la ecuación de movimiento del operador con la idea de encontrar los modos colectivos sostenibles dentro del gas de electrones. Y una vez que teníamos la ecuación del movimiento, hicimos la aproximación RPA de Random Phase Approximation para cortar la jerarquía de ecuaciones que si no se torna infinita en el número de operadores involucrados. Bueno, unas palabras finales. Esto que hicimos hoy es, si se quiere, el corazón de los cálculos que vamos a hacer. Después esto se podrá extender, por ejemplo, a un semiconductor
con dos bandas. Acá tenemos una sola banda, tenemos un plasma de una componente, ¿no? Donde la energía va como K cuadrado nada más. Pero después podemos tener dos bandas, la de conducción y la de valencia en un semiconductor, y ahí vamos a formular algo muy parecido, pero con dos bandas, y que al tener dos bandas me va a permitir hacer transiciones ópticas entre las bandas. Entonces estudiar un poco la óptica con interacción coulombiana. Así que esta clase de hoy yo diría, es muy importante para el formalismo que sigue en la materia. Bueno, nos vemos el martes.